Radio Transmundial presenta Los grandes temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los grandes temas. Vamos a leer el Evangelio. Siempre lo que enseñamos está basado en el Evangelio, y por eso vamos a leer el Evangelio según San Marcos, el capítulo 4, de los versículos 35 a 41. Esa va a ser la lectura que voy a hacer en esta mañana y sobre la que vamos a reflexionar al final. El Evangelio según San Marcos, capítulo 4, 35 al 41. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento, y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios, del Evangelio en esta mañana. Estamos tratando de mirar realmente quién es Jesús, porque Jesús muchas veces es, para mucha gente, para la mayoría de la gente, un desconocido. Y hoy quisiera investigar un poco más acerca de quién es Jesús. Luego del Renacimiento aparecieron los pintores barrocos, y uno de los pintores barrocos fue Caravaggio. Caravaggio se preocupaba por el realismo, es decir, él iba mirando la gente. Caravaggio no era ningún santo, era un hombre de andar por los bodegones, con gente de baja ralea, pero él iba y observaba el rostro de la gente y tomaba apuntes. Y después lo volcaba en su pintura. Un día lo llamaron a Caravaggio para que pintara al evangelista Mateo, al que escribe el Evangelio, en el momento en que recibe la revelación de Dios, es decir, en el momento en que Dios lo inspira. Y entonces él dijo: bueno, pinta un cuadro, y lleva ese cuadro, que era el que él había ideado y había creado, y lo presenta. Ese cuadro se ha perdido, nos queda solamente una copia, en la Segunda Guerra Mundial desapareció, y nos queda un dibujo levantado sobre la obra original, donde él pintó a Mateo y al ángel. Fue un escándalo tremendo este cuadro, un escándalo tremendo. En primer lugar porque Mateo tenía las piernas desnudas y le había puesto los pies sucios, como de haber caminado por el polvo. En segundo lugar, les parecía que el ángel era demasiado humano, las piernas desnudas del ángel llamó mucho la atención. Habían roto los cánones de la época y se enojaron con él y le dijeron que tenía que pintarlo de vuelta. Y entonces él lo pintó de vuelta al estilo de los gustos de la época. Y ustedes ven la tremenda diferencia entre uno y otro. El cuadro que él había pintado tenía la vitalidad de lo real, y tiene la irrealidad del arte. Pero bueno, él les demostró que podía hacer cualquiera de las dos cosas. Lo peor sucedió cuando un día le pidieron que pintara la muerte de la Virgen María. La muerte de la Virgen María. Hay que mirar un poco el arte de esa época, cómo lo había pintado Franz Gehrico, Pier Maria Penacchi y Johann Van Cleef, que ellos habían hecho ya cuadros como este. Pero se lo encargaron a Caravaggio, y Caravaggio pintó este cuadro. Y se basó en una mujer que se había ahogado en el río, y fue y copió el rostro y copió el cuerpo,
Y es un cuadro que aquí por la claridad se ve un poco oscuro, pero tiene los pies hinchados. Bueno, este fue otro escándalo tremendo, porque estaban acostumbrados a otra cosa. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban en una sociedad que se basaba en estereotipos. Es decir, tenían ciertos modelos mentales y tenía que ser todo de acuerdo a ese estereotipo. Y cuando alguien le cambiaba el estereotipo, cuando decía, no, pero puede que haya sido distinto, entonces ellos agarraban y decían, no, no puede ser, esto ha sido visto así. No se daban cuenta que los gustos de la época cambian, que las tendencias cambian y que la visión también de las cosas cambian. Pero se estaban negando a ver a los personajes de la Biblia como seres reales. Los querían metidos dentro de un arte que los idealizaba. Y Caravaggio no los idealizaba. Decían, eran hombres como nosotros. Mateo era un hombre como nosotros. Y bueno, él tuvo una lucha tremenda, porque a pesar de que su arte era muy, pero muy cotizado, sin embargo chocaba mucho contra el estereotipo que tenía esa sociedad. Es decir, esa sociedad los había concebido así, los veía así, se los habían enseñado así, se los habían pintado así, y por lo tanto creían que no había opción. Y cuando venía alguien y decía, no, pero puede que haya sido distinto, entonces se rebelaban. Se habían detenido en el tiempo, no se daban cuenta que el Renacimiento había acabado y que comenzaba el Barroco, otra realidad, otras demandas, otra forma de ver las cosas, y se aferraban a ciertos modelos, porque un estereotipo es eso, ciertos modelos del pasado, ciertos modelos. En nuestro tiempo tenemos varios estereotipos de Cristo, varios modelos, y todos tienen algo de verdad, y todos pueden ser refutados también. Y yo quería esta mañana mirar un poco esos estereotipos que tenemos de Cristo para tratar de llegar al Cristo real. ¿Cuál es el Cristo real? ¿Cuál es el Cristo real? ¿Cuál es el Cristo verdadero? Y por supuesto que los estereotipos se ven en la forma en que se pinta, en que se dibuja. Allí es donde aparece el estereotipo. Tal vez el más conocido sea el estereotipo de el Cristo místico, el Cristo de la religión. Este es el más conocido. Es un Cristo alejado de lo humano, que está dependiendo permanentemente del cielo. Es un Cristo como el de Jesús de Nazaret, la película esta, que parece que siempre mira por encima de todos los hombres. Es un Cristo y es un estereotipo que ha permeado muchísimo en nuestra sociedad pensando que Cristo es así. Es un estereotipo que subraya la divinidad de Jesucristo. Subraya la divinidad de Jesucristo. Hay otro estereotipo que surge allí por la década del 60, que es un Cristo revolucionario, es un Cristo marxista, comprometido con la causa de los pobres y tomando la ametralladora para defenderlos. Este es otro estereotipo. Hay otro estereotipo más, que es el estereotipo que también surge en la década del 60, que es el del Jesús hippie. Es un Jesús que pregona paz y amor, permanentemente paz y amor. Hay otro estereotipo más que tenemos, que es el del Cristo superhéroe. Este le gusta sobre todo a la nueva generación, que lo tiene allí como Superman, y que prefiere verlo en esta forma. Hay otro estereotipo que surge en los Estados Unidos, que es el Cristo posmoderno, que lleva tatuajes como las modas de hoy. Y por último, el Cristo que presentó la película Dogma, el Cristo, ese Cristo que lo llaman el Cristo colega, o el Cristo compinche, o el Cristo amigo, el Cristo que está a mi misma altura. Ahora, si ustedes se fijan, todos estos Cristos están prolíficamente marcados en nuestra sociedad. Son diferentes formas de ver a Cristo. Y uno se pregunta, ¿quién era Cristo? ¿Un místico, como en el primero que hemos visto? ¿Un revolucionario? ¿Era Cristo un hippie, un superhéroe? ¿Quién era Cristo? ¿Un posmoderno, un compinche de los hombres?
¿Quién era Cristo? Usted se da cuenta que hay muchos Cristos dando vueltas, pero hay uno solo que es el Cristo del Evangelio. Y uno dice, ¿a cuál de estos arquetipos responde el Cristo del Evangelio? Cuando uno lo analiza a Cristo, tiene que analizarlo sobre la fuente, sobre la base. ¿Cuál es la base que tenemos para conocer a Cristo? Es el Evangelio. Lo que dice el Evangelio es lo que es Cristo. Ahora, si yo saco solamente un pedacito de Cristo, entonces puedo tener un Cristo a mi medida. Pero el asunto es tomarlo en la totalidad, no tomarlo parcialmente, sino tomarlo en la totalidad. Y por eso uno tiene que preguntarse frente a todos estos Cristos, ¿qué grado de verdad tienen y qué grado de error tienen? Jesucristo era un místico, como lo planteamos en la primera imagen. Muchas veces Jesús dejaba a sus discípulos, y se iba a la noche al monte y oraba en soledad. Un día llamó a 3 discípulos y subió a un monte y cambió su apariencia física y resplandeció con el resplandor del sol. Cuando estuvo frente a la cruz, no maldecía a los enemigos. Por el contrario, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el ministerio de Jesús comienza cuando se aparta durante 40 días en el desierto, donde vive allí las tentaciones. Y estas son todas características místicas realmente, todas características místicas. Pero resulta que cuando usted sigue leyendo el Evangelio, cuando no se queda con 4 o 5 figuras de Jesús, lo encuentra sentado a la mesa Jesús a comer con la gente, y con gente no recomendable, diríamos hoy, con los publicanos y las prostitutas, sentado allí departiendo con ellos, y los fariseos mirándolo de afuera, los religiosos mirándolo de afuera y diciendo, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de gente de baja ralea. Y ahí se le cayó el místico. Se le cayó, porque estamos mirando la otra parte. Jesús se oponía a los religiosos de su tiempo, los desafiaba, curaba en día sábado, que era un crimen en ese momento porque era el día de reposo total. Defendía a sus discípulos cuando transgredían los principios religiosos al no cumplir el ritual, por ejemplo, de la purificación. No estaba alejado de las necesidades humanas. Cuando yo miro el primer rostro lo veo alejado de las necesidades humanas. Él no se encerró nunca en un monasterio como hacen los místicos, y había monasterios en aquel momento. Había monasterios judíos donde podía verse internado. Él rechazaba esto. A sus discípulos le dijo que tenían que estar con la gente, que no tenían que encerrarse, que tenían que estar con el mundo, que no tenían que retraerse dentro de la sociedad. Jesús nunca dejó a su pueblo y a su gente y participó de todo. Iba a las bodas, se sentaba a la mesa, tomaba vino con la gente, comía con la gente. Quiere decir que no podemos verlo como un místico religioso únicamente, aunque tenía una parte mística. Pero no lo podemos ver como eso, porque estaba comprometido profundamente con lo cotidiano y estaba viviendo profundamente la realidad. Entonces Jesús era un revolucionario social, que era el segundo que nosotros vimos, un revolucionario. Jesús estaba preocupado por los pobres, muy preocupado por los pobres. Se identificaba con ellos porque había nacido en una familia pobre, porque había sido criado en una aldea de pobreza, y porque conocía profundamente la pobreza porque la había vivido durante 30 años. Quiere decir que si alguien realmente tenía sensibilidad por el pobre, ese era Jesús. En su manifiesto inaugural, cuando él abre su ministerio, él dice, yo he venido a dar buenas nuevas a los pobres. Y cuando miró un día a sus discípulos, les dijo, bienaventurados vosotros los pobres, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. En otra oportunidad le contestó a los que lo acusaban, a los pobres es predicado el Evangelio.
a los pobres he predicado el Evangelio. Y le decía a sus discípulos, cuando hagan un banquete, llamen a los pobres, llamen a los pobres. Quiere decir que tenía sensibilidad social y en alguna forma revolucionaba la sociedad de su época, que había separado a los pobres y había marginado a los pobres. Y entonces él sale en defensa de los pobres. Y estoy seguro que alguno cuando escucha todo esto de Jesús dirá, Jesús es uno de los nuestros porque nosotros también defendemos a los pobres y buscamos a los pobres. Pero Jesús, si hubiera visto este afiche que nosotros tenemos, ¿sabe lo que hubiera dicho? Hubiera dicho, vuelve tu ametralladora a su lugar, porque todos los que tomen una ametralladora también perecerán. Y usted me dirá, pero Jesús, no había ametralladoras en tiempo de Jesús. Claro que no había ametralladoras, pero él se lo dijo a Pedro y le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada también perecerán. Es decir, no era un revolucionario violento, no era alguien que iba a tomar un arma para atacar a nadie. Él dijo, vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Y cuando alguien toma un arma es porque está odiando. El que está armado está odiando. Jesús era un revolucionario, se preocupaba por los pobres, pero no era un violento, estaba contra la violencia. Y de ninguna manera él hubiera aceptado que lo identificaran como un hombre violento. No era un hombre violento, no era. ¿Es entonces el Jesús hippie que predicaba paz y amor? Jesús enseñaba el amor, y esto es verdad, enseñaba el amor. Él le dijo a los discípulos que se amen los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos para con los otros. Amaba a sus discípulos, amaba a los desdichados, amaba a los sufrientes, amaba a los desorientados. El amor era parte fundamental del ministerio de Jesús. Y Jesús enseñaba también la paz. En cualquier lugar le dijo a los discípulos donde entren, primeramente digan paz sea a esta casa. Quiere decir que el amor y la paz formaba parte del ministerio de Jesús, formaba parte de lo que él era. Él aconsejó tener paz los unos con los otros. Quiere decir que si alguien dice que Jesús predicaba paz y amor, por supuesto que Jesús predicaba paz y amor. Por supuesto. Ahora entonces lo enrolamos con los hippies porque predicaba paz y amor. Y él diría, no, porque no comparto la filosofía de los hippies, la filosofía de la droga, la filosofía de la libertad y el libertinaje sexual. Él decía, yo vengo a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos, no a los que se esclavizan detrás de eso. Era un defensor a ultranza de la familia y estaba en contra de la promiscuidad sexual. Quiere decir que predicaba la paz y el amor. Sí, si usted cree que ser hippie es predicar paz y amor, pero es mucho más que eso. Y entonces no lo podemos encasillar dentro de esto. Él no era esto tampoco. ¿Qué era Cristo? ¿Un superhéroe? Que Jesús tenía poderes sobrenaturales. Es indudable, todo el Evangelio habla de los poderes sobrenaturales. Podía detener una tormenta, como leímos, dar vista a un ciego, levantar un paralítico. Pero su actitud no era la del superhéroe. Cuando realizaba una proeza decía, no se lo cuenten a nadie. Él lo hacía por caridad hacia la persona. En el momento del prendimiento no fue un superhéroe. Lo prendieron, lo azotaron, lo golpearon, lo crucificaron. Cuando fue crucificado, había quienes le decían, desciende de la cruz, y no descendió de la cruz. Era poderoso, pero no era un superhéroe, como lo quieren algunos, no era un superhéroe. Y vamos a un Jesús posmoderno, como el que tenemos allí. Este dibujante que propuso el Cristo posmoderno, quiso romper por completo con la visión del pasado, y sumarse a las costumbres modernas y quitarle a Cristo la aureola de espiritualidad, identificarlo con los jóvenes. Un Cristo de ruptura.
La característica posmoderna es justamente la ruptura con el pasado, dar vuelta a todas las cosas, transgredir las leyes, por eso se elogia en este tiempo al que es transgresor, ignorar la historia. Ahora, Jesús en el Sermón del Monte dijo: no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley, ni tampoco a ignorar a los profetas. Yo no he venido a ponerles fin, sino a darle su verdadero valor a todas las cosas. Jesús no venía a suprimir el pasado, no venía a romper la historia, no venía a ignorar los próceres. Él reafirma los principios establecidos y dice que deben cumplirse. Él reafirma las enseñanzas de los profetas y dice que debe respetarse. Es decir, no hacía una ruptura con el pasado, sino una continuidad, saneando el presente a la luz del pasado. Por lo tanto, de ninguna manera puede ser este Cristo. Y nos queda el último. Este es el Cristo divertido. Es el Cristo de la película Dogma, donde se hace una burla del cristianismo y se lo presenta, y ustedes lo pueden encontrar como el Jesucristo colega. Y usted sabe lo que es un colega: es el que participa exactamente de mi misma profesión, el que tengo yo al lado. Y por eso este Cristo está dibujado en esta forma, a la misma altura del hombre, como un compañero más. Jesucristo habló siempre del gozo y de la alegría, y el gozo y la alegría fueron parte de su ministerio. Le dijo un día a los discípulos: les hablo así para que se alegren conmigo y para que la alegría de ustedes sea una alegría completa. Antes de ir a la cruz le dijo: ya no los voy a llamar siervos, ahora los voy a llamar amigos, porque saben qué es lo que estoy haciendo. Y lógicamente los que creen en el Cristo colega dicen: ven, Jesús era eso, era el Cristo colega. Pero él mismo dijo: ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Lo soy. Estando con ellos era su amigo, pero no perdía de ninguna manera su autoridad. Y no era el Cristo del hop, todo va bien, porque al finalizar el último de sus sermones les dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. No podemos verlo como un compañero tampoco, no podemos verlo como un compañero. Y nos queda entonces la pregunta: ¿y cuál es el verdadero Jesús? ¿Cuál es el verdadero? Porque hemos recorrido el espinel de los Cristos que están en todos lados en el mundo en este momento. En todo el mundo usted ve esto. Usted llega a Estados Unidos y ve el Cristo posmoderno, y ve el Cristo colega. Usted va a Europa y se encuentra con el Cristo místico. Usted va al oeste de los Estados Unidos y se encuentra con el Cristo hippie. Usted va a Centroamérica y se encuentra con el Cristo violento. Por todos lados están desparramados estos Cristos, pero creo que nos tenemos que preguntar: ¿quién es Cristo? ¿Y por qué lo multiplicamos en tantas formas? Porque Cristo es inasible, porque no se lo puede encasillar, porque es tan grande que no entra en ninguna de las casillas que lo queremos poner, no entra en ninguna de las casillas. Cada uno tiene su estereotipo y quiere encasillarlo en lo que a él le interesa. Pero Jesús no entra en esa casilla, desborda esa casilla, la desborda siempre. Por eso persiste la pregunta, persiste a pesar de lo que ha pasado. Y por eso hemos leído este pasaje del Evangelio, como podíamos haber leído cualquier otro, pero preferí leer este pasaje del Evangelio. Jesús había tenido un día agotador con los discípulos, y los discípulos con él cruzaban hacia el otro lado del mar de Galilea, y Jesús dormía sobre la barca agotada, y se levantó una tormenta angustiante, tremenda, y los discípulos agotaron las fuerzas ese día, no tenían ya más fuerzas, y temieron lo peor y Jesús dormía, y lo despertaron, y al despertarlo Jesús se levanta y le dice a la tormenta: calla, enmudece, y la tormenta para. Y usted sabe que los discípulos reciben entonces una reconvención de parte de Jesús. Le dice: ¿por qué están amedrentados? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué no tienen fe? Y los discípulos, que habían estado luchando contra la tormenta,
que habían perdido hace unos minutos la esperanza de salir con vida, que lo habían sacudido para que se despertara y que vieron este milagro, dijeron: ¿quién es este? Tenían la misma pregunta que tenemos nosotros esta mañana. ¿Quién es este? ¿Quién es este? No es el místico, no es el revolucionario, ni el hippie, ni el superhéroe, ni el posmoderno, ni el colega. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Jesucristo es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Fue el nombre que recibe en el principio, en el nacimiento, que lo habían marcado ya los profetas. Emmanuel, Dios con nosotros. Es Dios haciéndose presente en la historia. Y nosotros tomamos a ese Dios hecho presente y le sacamos alguna cosa y lo queremos meter en una casilla y no entra. No entra porque la grandeza de Dios es tal que no se lo puede encasillar en nada. No se lo puede encasillar en nada. Es mucho más grande que lo que nosotros podemos pensar. Es Dios manifestado en carne. El primero que tenemos noticias históricas que trató de captar la grandeza de Dios fue San Agustín. San Agustín quería captar la grandeza de Dios. Quería llegar a entender cuál era la grandeza que había en Jesucristo. Esta pregunta lo inquietaba: ¿cuál es el verdadero Jesús? ¿Cómo puedo captar la totalidad de Jesús y no quedarme con una parte? Y estaba caminando por la playa pensando en esto y ve a un chico que está sacando agua del mar y la tira en un pocito y le dice: ¿qué estás haciendo? Y el chico le dice: estoy tratando de poner el mar en este pozo. Y él dijo: eso es lo que estoy tratando de hacer yo, tratando de meter en mi cabeza pequeña la grandeza de Dios. Es inasible. Cristo no es ninguna de estas cosas, es todas las cosas de Dios puestas sobre la tierra. Y por eso cada vez que ponemos una casilla y lo queremos meter adentro, no entra. Siempre sobra algo, siempre queda algo afuera. Por eso no hay que quedarse con una parte de Jesucristo. No hay que quedarse con una parcialidad de Jesucristo. Hay que admitir que Jesucristo está más allá de lo que nosotros podemos entender y pensar. Que es Dios hecho hombre. Y que no podemos con nuestra mente alcanzar la grandeza de Jesús ni entenderlo en su totalidad. Porque frente a la maravilla del Dios creador y frente a la grandeza del Dios que ha hecho el universo y frente a la grandeza del Dios que haciendo el universo se aviene a llegar hasta lo humano y acercarse hasta nosotros, estamos ante un misterio que es demasiado grande para que lo entendamos. Y por eso Jesucristo llamaba a creer, porque sabía que la mente del hombre no podía captar esto por la razón, que hay cosas que se escapan a la razón del hombre, que hay cosas que están más allá del razonamiento, que hay cosas que son inasibles para nosotros, y que la grandeza de Cristo, la persona de Cristo, cuando vamos a buscarla en el Evangelio y cuando leemos el Evangelio y cuando nos encontramos con Él en el Evangelio, que es el testimonio que tenemos, este Cristo es un Cristo conmovedor que conmueve las fibras más íntimas del alma y es un Cristo que no lo podemos captar con el pensamiento porque está más allá de nosotros, porque es Dios hecho hombre y acercándose hasta nosotros. No puedo captar con la resurrección, con la razón el milagro ese de parar la tormenta. No puedo captar cómo hacía Jesús para resucitar a Lázaro, que hacía 4 días que estaba en la tumba. No puedo captar el hecho de la resurrección, de que se levanta de entre los muertos. Pero Él es Dios. Y como es Dios, puede hacer eso que está más allá de mi conocimiento. Por eso el primer acto de la fe es bajarse de la soberbia.
La soberbia es creer que uno lo puede entender todo, lo puede saber todo y lo puede encasillar todo. Y hay cosas que están más allá de la casilla y más allá de lo que podemos entender. Y Cristo está más allá de todas esas cosas. Por eso a los discípulos no le dijo a esos discípulos, ¿por qué están así? ¿Cómo no razonan? Él les dijo, ¿por qué están así? ¿Cómo es que no tienen fe? ¿Cómo es que no tienen fe? Y a Cristo se llega por el camino de la fe. El camino de la fe. La posibilidad de creer y de entregarnos. De pegar un salto más allá de la razón y admitir que las casillas que tenemos nunca van a contener a Jesucristo. Que Él es más grande que todo eso. Que tiene toda autoridad, que tiene todo poder. Que es el que puede parar las tormentas de nuestra vida. La vida humana es una vida donde se mueven también fuerzas oscuras, ajenas al hombre, ajenas a nosotros, que no podemos manejar. Y por eso nuestra vida muchas veces se mueve y se agita. Como aquel día se agitaba la barca en medio del mar. Estamos en medio del mar del tiempo, en medio del mar del tiempo. Y hay convulsiones que nos afectan a nosotros, cambios que nos afectan, transformaciones que nos afectan, agitaciones que nos afectan, y nos afectan porque estamos dentro de la historia, porque estamos dentro de la economía, porque estamos dentro de la política, porque estamos dentro de todo esto que los hombres han hecho. Y cuando sentimos que las aguas se agitan, nos pasa como a los discípulos que decimos, ¿y cómo salimos de esto? Y cuando yo me pregunto cómo salimos de esto, escucho a Jesús decir nuevamente, ¿cómo que no tienes fe? Hay alguien que está por encima de todo esto. Hay alguien en quien puedo depositar mi fe. Hay alguien en que tengo que creer. Y cuando yo creo, cuando yo supero la soberbia, cuando me entrego, cuando realmente entiendo que Jesucristo está más allá de todos nosotros y admito que Él vino, no para que yo lo analice y lo meta en el microscopio y lo ubique en una casilla, sino para ser mi Salvador, el que me salve de mis propias faltas, de mis propios pecados. Cuando entiendo esto, cuando entiendo que no puedo ponerlo en ese rectangulito que quiero hacer para Jesús, cuando entiendo la grandeza y me atrevo a llegar a Jesús para decir, Señor, soy un hombre pecador y limitado, pero creo en ti. Pongo mi fe en ti. Quiero caminar contigo toda mi vida. Cuando me olvido todos los estereotipos que tengo de Cristo, cuando me olvido todo lo que me contaron acerca de Cristo, cuando me olvido todo lo que me enseñaron y voy al Evangelio para enfrentarme con Jesús, cuando puedo despojarme de todos los estereotipos, eso que no podían hacer los hombres del tiempo de Caravaggio, pero que lo podemos hacer nosotros hoy. Y cuando digo Cristo no es ninguna de estas cosas que se pintan, es más grande que todas ellas, es más grande que todas ellas. Y entiendo que Él es el Señor, es el momento del encuentro con Dios, del encuentro personal, del encuentro vivencial. Y lo que necesitamos es un encuentro personal y vivencial con Dios. Es algo que pase por nuestra decisión personal. Nacemos en el mundo occidental y cristiano, tuvimos padres cristianos y creemos que entonces todos somos cristianos. Y resulta que no somos todos cristianos, porque usted ve cómo el salvajismo se ve a cada paso, cómo el odio está a cada paso. Y lo hemos comprobado esta semana, ¿no? Y lo hemos comprobado, cada semana podemos comprobarlo. Y entonces usted dice, ¿este es el mundo cristiano en el que vivimos? ¿Esto es el cristianismo? No, es que nos hemos olvidado de Cristo. Es que hemos usado el rótulo de cristiano, pero después vivimos como se nos antoja. Y hacemos y lo único que puede transformar a esta sociedad, y lo único que puede cambiar, no es aumentar más la policía, no es poner más seguridad en las canchas, no es terminar con el fútbol, no es nada de esto que se ha dicho esta semana. Lo que necesitamos es un cambio de adentro, es un cambio interior que solamente Jesucristo puede hacer. Porque se están desatando las fuerzas oscuras del alma. Esto es lo que se está desatando. Lo que hemos visto esta semana es que se desataron las fuerzas oscuras del alma.
Y no es cuatro inadaptados, no es eso. Es una multitud de inadaptados. Es una multitud la que produce el mal. Y nosotros estamos comprometidos con esa multitud. Somos parte de esa multitud. Porque todos en alguna forma aportamos al mal sobre la tierra. Todos. Y por eso necesitamos que Jesucristo nos perdone y que Jesucristo cambie nuestro corazón. ¿Por qué vamos a seguir en la vida teniendo miedo a las tormentas? ¿Por qué vamos a seguir en la vida sin tener una respuesta para el presente y para el futuro, cuando Jesucristo vino para eso? Y por eso estamos preguntándonos cada domingo quién es Jesús, quién es Jesús, y nos vamos acercando un poco más a Él a través del Evangelio. ¿Y para qué nos acercamos a Jesús? Porque Jesús tiene que entrar a nuestra vida, tiene que cambiar nuestro corazón. Tenemos que tener una relación personal con Jesucristo. Y el cambio tiene que empezar por cada uno de nosotros. El cambio tiene que empezar por cada uno de nosotros. Tenemos que abrir nuestro corazón a Jesucristo, traer nuestro corazón a Él y decir: Señor, yo entiendo que estás más allá de lo que yo puedo entender, porque es Dios hecho hombre, y quiero abrir mi corazón para creer en ti, para seguirte, para empezar una nueva vida. Y allí es cuando realmente el Cristo inacible, ese Cristo grandioso que no puedo encajar en ningún lado porque no entra, ese Cristo es el que viene a nuestra vida y cambia nuestro corazón. Y esta mañana estamos aquí justamente para encontrarnos con ese Cristo. Sobre la pared que tiene usted a su izquierda hay una frase que dijo Jesús: uno mayor que el templo está aquí. Y podríamos decir, parafraseándolo, uno mayor que cualquier cosa que conozcamos está aquí con nosotros esta mañana. Y entonces tenemos que responder a ese Cristo y tenemos que tomar una decisión frente a ese Cristo. ¿Qué hacemos? ¿Salimos como entramos o buscamos que Cristo sea el Señor de nuestra vida? ¿O buscamos que Cristo sea el Salvador de mi vida? ¿O nos inclinamos delante de la grandeza de Cristo y ponemos nuestra vida en las manos de Él? Vamos a inclinarnos en oración, en una actitud de humildad delante de Dios. Y yo quisiera que en este momento todos pensáramos un poco en todo lo que hemos visto en el Evangelio, porque todos somos sacudidos por tormentas en la vida, y porque todos tenemos tormentas interiores, y porque todos tenemos oscuridades en el alma. Y porque todos tenemos estas cosas, es que tenemos que mirar a Jesucristo sin tratar de encasillarlo en nada, tratando de acercarnos a Él. Y este es el momento en que cada uno, en un acto personal, individual, puede acercarse a Jesucristo. Y yo voy a dejar un minuto de silencio para que cada uno pueda orar a Jesucristo. Porque todos tenemos una personalidad distinta, somos personas diferentes. Y cada uno de nosotros tendrá su vivencia personal con Jesucristo. Y por eso, en vez de hacer una oración general, yo te pido que allí donde estás ores al Señor con tus palabras. Y si sientes la necesidad de acercarte a Jesucristo y de comenzar una nueva vida con Él, allí donde estás, se lo digas. Y que se lo digas con tus palabras. Dios nos escucha siempre.
cuando repetimos el Padre Nuestro, pero también cuando abrimos nuestro corazón con nuestras palabras y cuando le decimos a Él qué es lo que pasa en nuestra vida. Si estás allí sintiendo que la tormenta de afuera es muy grande, o que las fuerzas oscuras que están en ti, dentro de tu alma, son muy difíciles de dominar. Si esta mañana quieres bajarte de la soberbia que tenemos todos, para ponerte delante de Jesucristo, quiero que ores en este momento a Dios y que le digas: Señor, aquí estoy, tú me conoces. Yo quiero entregar mi vida y ponerme en tus manos y empezar una nueva vida con Cristo. Y que quisiera empezar hoy una vida diferente, donde Jesucristo sea el Señor realmente de mi vida. Allí donde estás, una oración sencilla de corazón, una oración sencilla, pidiendo a Jesucristo que Él sea el Señor de tu vida. Tengamos un momento de oración en silencio, allí donde estamos. Ahora, Señor, tú eres el que miras nuestros corazones y sabes quién realmente somos. Te rogamos que en este momento de quietud, en este momento de paz, en este momento de calma ante la presencia tuya, podamos acercarnos a ti con plena libertad para encontrarnos contigo. Y te rogamos esta mañana que bendigas a todos los que te están buscando con sinceridad, a todos los que esta mañana quieren dar un paso de fe auténtico, de acercamiento a ti, a todos los que están diciendo: pongo mi fe en Jesucristo y quiero empezar de nuevo, caminando tomados de la mano de Él. Bendice, Señor, a los que toman esta decisión, para que puedan hacerlo en libertad, para que puedan hacerlo de corazón, para que puedan hacerlo con toda sinceridad y para que puedan comenzar una nueva vida. Para que hoy sea un día especial para ellos y sea el día que marca el comienzo de una nueva vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.